vengo a dar un poquito testimonio de que lo que ellos recaudan aquí se gasta allí, ¿no? O allá. Entonces, bueno, pues yo he estado en Zimbabue 12 años y medio y en la diócesis de Hwange, una diócesis muy rural, y he estado trabajando en las zonas rurales y los 5 últimos años me he estado, bueno, 6 años últimos, he estado encargado también de las obras misionales allí, ¿no? De la oficina, por así decir, diocesana. Director diocesano se llama allí, ¿no? Ayudando al obispo. Pero no estaba dedicado a ello, sino que yo estaba en la zona rural. Digo esto porque es importante que a la vez que yo manejaba pues, estas ayudas, las iba utilizando también, desde la base, porque yo estaba en la base y yo también me beneficiaba de estas ayudas. Entonces, lo que quiero es compartir algunas cosas de las que se han hecho con eso que se recauda en el mundo entero, sobre todo en la propagación de la fe, esos subsidios que nos llegan, y también de Infancia Misionera, que dirige la hermana, que le aprovecho para darle las gracias también, además de a José María, pues por impulsar todo esto aquí en España. Bien, ella ha explicado cómo se distribuyen los proyectos. Los de Propaganda Fidei o propagación de la fe, cuando llegan, hay una ayuda que llega a la diócesis, que viene de Roma, de este dinero que se recauda, para gastos generales. No es mucho lo que ahí se recibe, porque las diócesis tienen que ser también autosuficientes, ¿no? No solamente recibir de fuera. Entonces, yo sé que en la diócesis de Hwange se reciben 32.000 euros, dólares americanos, porque es en dólares americanos, y hay otros 1.000 y pico dólares americanos también para ayuda a catequistas, que dan catequesis gratuitamente y dedican su vida a ello. Además de ese subsidio que se da a la diócesis y que va directamente al obispo, yo ahí lo sé simplemente, hay otros que nosotros solicitamos, y ahí sí que estoy yo comprometido un poco en el ajo, ¿no? En la materia. Bien, de estos, las diócesis en Zimbabue reciben 4 proyectos. Tienen derecho a solicitar 4 proyectos. Si tú no solicitas ninguno, pues no te llega nada de ayuda, claro. Si solicitas 2, pues 2. 3 diocesanos y 1 de los religiosos que están en la diócesis. Para las archidiócesis son 6 proyectos los que pueden solicitar. Nosotros lo que normalmente los sacerdotes solicitan, o religiosos o religiosas, es para construcción. Construcción de capillas, construcción de alguna iglesia, una reforma de una casa, por ejemplo, parroquial, o reparar el tejado, o hacer una cocina, cosas de estas, ¿no? Luego también para materiales de evangelización, pues edición de Biblias, de mayores o de niños, materiales formativos, etc. Y también para centros pastorales. Nosotros en la diócesis tenemos 3 centros pastorales porque tenemos varias lenguas. 3 son las fundamentales. En Tonga, entonces hay un centro pastoral en Tonga, en la lengua tonga, toda esa zona, en lengua nambia y en lengua ndebele. Entonces hay ayudas que los que dirigen estos centros piden también para al DOMUN, ¿no? Así diciéndolo un poquito más breve. Y yo personalmente he solicitado para capillas. Yo creo que a Paula alguna vez me ha pedido y mandé pues, un pequeño vídeo. En los últimos años, 5 años o así, he solicitado concretamente para Chinonge, Nagaluba y Kabuba. Centros que son un poco más fuertes. ¿Por qué estas cantidades no son muy grandes? Ayudan a construir esa pequeña iglesia. No os penséis que es una iglesia enorme, sino que es pues, una cosa muy sencilla. Una capilla donde caben unas 150 personas o así, o 200, y con materiales muy sencillos. Entonces se recibe este dinero. Yo lo que he hecho es solicitarlo y después lo he administrado en esa comunidad cristiana. Pero con ese dinero hay que aportar algo más, que viene de otras ayudas. Y sobre todo yo quiero destacar que los africanos, allí, por lo menos cuando pedimos estas cosas o estas ayudas, no solamente reciben, están con las manos abiertas para recibir, ¿no? En realidad ellos no reciben nada, porque nosotros lo administramos. Pero ellos colaboran.
y colaboran de muchas maneras. Yo creo que es muy importante el trabajo que hacen. Por ejemplo, ellos elaboran los ladrillos con el cemento que se compra de este dinero. Se compra cemento y ellos elaboran los bloques de cemento que se van a colocar en la iglesia. Ellos cavan los cimientos. Ellos, por ejemplo, riegan todos esos ladrillos y durante un tiempo. Ellos traen la arena con sus pequeños carros y los animales que tienen de carga. Pues hay que venir muchas veces a buscar al río la arena y traerla, la arena, o el cascajo, la grava. Y después, cuando se está construyendo, el agua constantemente durante la construcción. Si se tarda 1 mes o 2 meses en construir, pues tienen que estar trayendo agua. Entonces dejan sus labores y están colaborando todos en estas tareas. Yo creo que es muy importante. Poner los cristales, cosas que podemos hacer, que yo les enseño, que yo también he aprendido, pues lo pongo con ellos para que salga más barato. O pintar la iglesia, que, bueno, pues también dirigiéndoles, pues pintan la iglesia a ellos. Es decir, colaboran a ese dinero que viene. O sea, que es muy importante. Económicamente también colaboran. Colaboran, siempre se les pide para esa construcción algo de ayuda. Colaboran con lo que pueden. O con alimentos, trayendo maíz. Bueno, pues así un poquito en general. Y luego, por supuesto, cuando pedimos estas ayudas, por ejemplo, la del Domun, en los formularios siempre nos piden cuánto aporta esa comunidad, cuánto aporta esa diócesis a esta colecta pontificia. La diócesis de Hwanghae pues colabora con unos 1.000 y pico, 1.500 dólares americanos a esa colecta. No es mucho, pero es lo que sale de la gente. Porque hacemos todas estas colectas, ellos también las hacen. Y luego, pasando a la infancia misionera, este trabajo con los niños, pues gracias a estas ayudas, se puede, sobre todo, inculcar en los niños ese espíritu misionero que las obras misioneras pontificias, concretamente esta de los niños, pretenden, ¿no? Que los niños, desde pequeños, ellos sean ya misioneros, anuncien a Jesús. Entonces, para ese trabajo, ¿no? Con los niños, pues preparamos a los animadores. El dinero que llega, pues fundamentalmente yo lo he utilizado para animadores de los niños, que son unos 300 o 400 en la diócesis. Porque, por ejemplo, en la misión donde yo estoy hay 23 comunidades, pero no todas tienen este grupo de niños organizado. Pero a lo mejor lo tienen 15, pues ya hay 15 animadores ahí. Entonces, en toda la diócesis hay 300 o 400. A estos cursos van unos 140. Porque lo hacemos en 3 lugares, en la lengua tonga, os he dicho antes, en la lengua ndebele y la lengua nambia. Entonces, organizamos 3 días de formación al año para estos animadores. Y ese dinero sale para formación, pues sale de la infancia misionera, de lo que nos llega, del subsidio ordinario que ha dicho la hermana. Para ese subsidio ordinario, concretamente, son $8.000 en Zimbabue, en mi diócesis de Hwanghae. El dinero también se emplea, además de para hacer estos cursos, para hacer actividades con los niños. Por ejemplo, un festival de la canción misionera, se subvenciona con eso, o el congreso que tienen los niños, una reunión de 3 días anual, o una campaña de infancia misionera, que solemos hacer en la diócesis, campañas. Entonces se imprimen los pósters, se prepara material, todo eso, ¿de dónde salen esos recursos? Ese dinero viene de la infancia misionera. Lo que decía antes, es muy importante también saber que ellos también aportan, los niños aportan a su campaña misionera. En Zimbabue es el día 2 de febrero, la presentación del Niño Jesús en el templo. Bueno, pues es el día de la fiesta de los niños, del día de la infancia misionera, y ese día hacen la colecta. Para que os hagáis una idea, ese día ellos en las comunidades son un poco los protagonistas, y luego está la colecta, que no simplemente es pasar el cestillo o la cesta, sino que ellos ya vienen con el donativo preparado. Lo han preparado con anterioridad por grupos, individualmente. Y una cosa muy bonita, por ejemplo, a veces los niños en algunas comunidades, si el animador sabe llevarlos bien, pues quedan con un agricultor en lo que se decía antes, escardar, ¿no? Quitar las hierbas, las malas hierbas, porque allí no hay herbicidas. Entonces limpian el campo los niños igual durante 2 o 3 días, los fines de semana, y lo que ese agricultor les da de dinero
para ellos, por su trabajo, ya está eso acordado de antes, que los niños ese dinero lo ofrecen a la colecta de la infancia misionera. Entonces se manda a Roma. Y hay comunidades que con eso pues sacan 20, 30 dólares americanos. Comunidades muy pequeñas, no misiones, comunidades muy pequeñas dentro de la misión. Es un ejemplo pues, para que nos demos cuenta de cómo se trabaja, ¿no? Y sobre todo, pues luego trabajamos mucho la identidad, que ese movimiento sea fuerte en la diócesis y anuncie el evangelio a otros niños, que es lo que hacen ellos. Y bueno, yo creo que por ahí llevo ya 10 minutos, así que...